Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio de hoy. Y hoy quiero hablar de algo que la mayoría de nosotros nos pasa cuando alguien nos cuenta un síntoma y quizás pensás enseguida, ¿en qué tengo que hacer? ¿Qué planta voy a usar? ¿Qué alimento? ¿Qué rutina? ¿Qué postura? ¿Qué pranayama? ¿Qué mudra? Etcétera. Pero hay algo que va antes de todo eso. Y eso es exactamente lo que hoy queremos mostrarte. Hay algo que vemos todo el tiempo en estas personas que empiezan el Ayurveda, porque muchos empezamos, ¿no? Para cuidarnos a nosotros mismos, para sentirnos mucho mejor. Y empezaron también porque quizás tenías problemas digestivos, que recuerden que fue mi caso, ya les conté, ansiedad, desequilibrios, algún problema hormonal, estás en perimenopausia, menopausia, bueno, algunas de estas cosas pueden pasar. O simplemente porque necesitabas una forma más amorosa de habitar tu cuerpo. Querías empezar a cuidar tus hábitos, mejorarlos. Y en algún momento pasó algo. Y yo sé que seguro te pasó, a alguien vos le hablaste de la Ayurveda y un amigo te pregunta, ¿me das un consejo? O quizás te lo dijo un paciente, algún alumno, ¿me das un consejo? Vos que estás en esto, ¿qué harías en mi lugar? Y aparece una pregunta que nadie te enseña cómo responderla, ¿no? Y acá quiero invitarte a que pensemos y pensarlo de esta manera. ¿Cómo sé si lo que entiendo de Ayurveda es suficiente para acompañar a otras personas? ¿Te pasó esto? ¿Lo sentiste? Porque una cosa es saber lo que a vos te funciona y otra distinta es desarrollar el criterio para mirar a alguien más, ¿no? Esa diferencia. Y hoy queremos hablarles de esta diferencia. Y quiero que te quedes con esto desde el principio. El problema no suele ser que te falte información, que tenés que leer más libros, es que nadie te enseñó a transformar lo que vos ya sabes con un criterio. Así que quédate hasta el final porque te vamos a contar todo, todo, todo. Bienvenidos a Frecuencia Ayurveda, un podcast para personas conscientes y sanadoras que sienten el llamado a crecer en grande para impactar la vida de más personas. Integrar el Ayurveda en sus servicios, diagnosticar con confianza, ofrecer tratamientos estratégicos, diseñar propuestas con claridad y profundidad. Soy Agos, terapeuta y mentora experta en Ayurveda. Yo soy José, médico alópata y Ayurveda, especialista en tratamientos naturales, y queremos acompañarte en tu camino de transformación en tu desarrollo como líder de un negocio holístico, con orden, estructura y paz mental. Y cómo compartirlos con otros desde un lugar auténtico y profesional, integrando las sagradas Shakti y la ciencia, la estrategia y la espiritualidad. Trabajaremos sobre tu intuición, mentalidad sanadora, tu relación con el dinero y ayudarte a conectar con tu propósito y con una abundancia real. Si tenés claro que sanarte a ti mismo es necesario para sanar a otros y deseas diseñar una vida a tu medida, liberando tu máximo potencial y elevar tu práctica al siguiente nivel, comenzamos. La mayoría aprendemos Ayurveda desde la experiencia propia y eso es hermoso. Probás cambiar tu alimentación, empezás a observar tus ritmos, tus ciclos, descubrís herramientas que te hacen bien. Pero cuando otra persona te pregunta qué hacer, muchas veces pasa de estas dos cosas, ¿no? Das exactamente lo que te funcionó, lo que hiciste y te fue bien, o te paralizás y te quedás pensando, ¿y si me equivoco? Y ahí aparece algo que yo llamo el síndrome del impostor ayurvédico, que empiezas a pensar o sentir que todavía no sabes suficiente, que necesitas estudiar más, un curso más, una formación más. ¿Quién soy yo para recomendar algo de esto? Cuando en la realidad el problema no suele ser la falta de información. Es que cuando tomamos estos cursos o leemos muchos libros, no nos enseñan a desarrollar un criterio para aplicarlo. Y esas son las gran diferencias. Y son las dos cosas que aparecen exactamente en ese momento. Porque cuando alguien te trae un síntoma y querés ayudar, no sé, te dice me duele la cabeza, me cuesta digerir, hay algo que no cierra. No porque no sabes por dónde empezar. Lo que no sabes en realidad es preguntarte primero y ver qué está pasando. Porque la mayoría nos preguntamos, ¿qué hago con este síntoma, no? ¿Qué le doy a este síntoma? ¿Cómo lo freno? ¿Cómo lo paro? Pero el criterio empieza cuando aprendemos a preguntarnos algo diferente. ¿Por qué este cuerpo llegó a este punto? ¿Qué quiere decirnos con todos estos síntomas? Hoy José trajo un caso que me encantaría que nos lo cuente ahora de su consultorio, donde nos muestra exactamente esto. ¿Por qué
porque creo que la mejor manera de entenderlo es a través de un criterio y verlo en la acción, ¿no? Así que José nos va a contar cómo se ve eso en el consultorio. Hola, hola. Hoy les quiero contar sobre un caso, una paciente que creo que explica bien lo de las diferencias más profundas entre la forma que solemos entender, la forma de ver la enfermedad y cómo lo ve la ciencia de la Ayurveda. Esta paciente es una mujer de unos 45 años más o menos, con un diagnóstico claro ya hecho, digamos, con otro profesional. Hígado graso. Aparte de eso tenía otros diagnósticos, pero lo que quiero prestar atención es acá, porque traía estudios de laboratorio, entre ellos algunas alteraciones de algunas enzimas hepáticas, algunos valores de colesterol. Tenía lo que es la fosfatasa alcalina en casi 354, el triple del valor normal, y el colesterol más arriba de 250, cuando el límite es de 200. Acá lo más difícil no era para ella en sí el número del laboratorio. Ella experimentaba cansancio, dormía mal, dormía, descansaba, pero no se sentía bien. Intentaba cuidarse y aún así el cuerpo no terminaba de responderle entero. Seguía indicaciones convencionales, hacer ejercicio, buscar bajar de peso, pero el cansancio estaba ahí todavía ahí y los análisis seguían alterados. Acá la, la pregunta que nadie se había hecho era ¿por qué esta persona llegó a este punto? Sí, por supuesto, ¿no? La bibliografía te va a decir que sabes porque tiene sobrepeso, obesidad, etcétera, la edad, lo que sea. Uno cuando ves los libros le dicen estas cosas. Pero a lo que quiero decir es el caminito que siguió hasta llegar hasta ahí. Porque esto no sucede, cumplo 45 años y tengo hígado graso. No es así. O tengo sobrepeso y tengo hígado graso. No es directamente proporcional. Entonces, el protocolo del tratamiento es como eso, bajar de peso, reducir grasa, hacer ejercicio, es lo básico. Y por supuesto que estas recomendaciones son correctas, ¿no? Uno busca estimular el metabolismo. Lo que hace la alopatía es verlo del otro lado, bajar las grasas para que el cuerpo las elimine. Pero el problema es cuando digo, bueno, bajar de peso, hacer ejercicio y eso sería suficiente para todos. No. Acá es donde la Ayurveda suma su gran mirada. La alopatía da esas indicaciones y a veces incluso suma remedios que hacen trabajar más al hígado todavía, como ser, no sé, estatinas para el colesterol, hipoglucemiantes para el azúcar, eh, o algunos otros medicamentos como el GLP-1 que ayudan específicamente a la pérdida de peso, que pueden llegar a ser herramientas valiosas cuando están bien indicadas, pero sin entender verdaderamente cómo está la capacidad digestivo-metabólica, el acné, la capacidad, el metabolismo de esta persona, sin ver cómo digiere, cómo los procesa los alimentos, cómo elimina, ¿no? La orina, materia fecal, cómo elimina las toxinas de su cuerpo, cómo responde a cada una de las exigencias externas. La forma genérica de tratamiento nunca va a ser suficiente. El hígado va a seguir estando sobrecargado y el cansancio va a seguir ahí. Y acá es donde la Ayurveda hace algo totalmente distinto, ¿no? No reemplaza el diagnóstico médico. Esto hay que aclararlo porque se une. Lo que hace es complementarlo con una capa que quizás todavía la alopatía desde su visión no siempre lo exploró de esta manera, sino que es el recorrido, esto que nos decía José, cómo llegó la persona y ese recorrido, ese camino que hace la enfermedad hasta llegar a ese punto. En la Ayurveda el hígado graso con inflamación crónica, como lo leemos con un exceso de pita, quizás al principio el fuego se fue desbalanceando y se combinó con formando toxinas o ama que se acumularon específica ahí. Y eso hace que con el tiempo no se puedan procesar, el hígado no puede procesarlo. Cuando esto pasa, el órgano que está trabajando se sobrecarga de forma constante y seguramente también no es solo lo que está sucediendo, los hábitos, bueno, un montón de cosas hacen que el hígado se sobrecargue. Y el cuerpo, eso todo lo traduce en agotamiento. Pero lo importante no es el nombre ayurvédico del desequilibrio. Lo importante acá es la pregunta que abre esta mirada. ¿Qué está generando ese exceso en esta persona específica? Entonces en ella pudimos trabajar su constitución individual, lo que es su prakruti, vimos que era Pitta, Vata, y diseñamos una alimentación específica para ella, buscando corregir el desbalance, ¿no? Esto de Pitta y Ama. Buscando bajar la carga de lo que es la función del hígado sin llevarlo a restricciones extremas, porque yo creo que las terapias muy intensas simplemente funcionan bien al principio y después es difícil mantenerlas. Y esta persona traía años de dedicarse a los demás, de enseñar meditación, autoobservación, pero muy loco, ¿no? Esto suele pasar a veces, las personas que hacen esto suelen descuidarse a sí mismas y no cuidaba su propia rutina. Miremos el caminito hacia atrás, ¿no? Al principio dejó de hacer actividad física por dedicarse a formarse en meditación.
Esto fue generando pesadez a nivel material, digamos, a nivel burdo. Aquí el desorden va acumulando toxinas a nivel digestivo específicamente, y por eso uno siente pesadez. Luego empezó a dedicarse al 100% a viajar, enseñando, y esto rompió cualquier orden que uno quiera tener, ¿no? Viaje tras viaje, cambia de horario de comida, cambia de horario de descanso. Entonces pasa a comer alimentos de mala calidad, esto la lleva a ganar peso, que mantuvo durante años. Esto sobrecarga esta doya pita, que es la que trabaja en la digestión principalmente, y continúa produciendo toxinas. Luego, entre cursos y viajes, se dormía muy tarde, lo que generó aumento de colesterol, grasas y seguir con el peso arriba. En este punto, pinta y las toxinas ya circulan, ya no están solo en el aparato digestivo, sino que dan vueltas por el cuerpo en general, no solamente a nivel sanguíneo, sino en general, y se depositan en este órgano, que en el caso de esta persona es el punto de debilidad, muy común en las personas pita. Se deposita en este órgano fundamental que es el hígado. Y entonces, trabajando lo que decimos supracruti y su desbalance, que es estas dos doyas, pita y la presencia de toxinas, incorporamos fitoterapia con acción directa sobre el hígado, que tiene función depurativa y, y antiinflamatoria, como son la cúrcuma, por ejemplo. Hicimos un proceso de detox supervisado progresivo, que luego fue más profundo, con un panchakarma casero, con un acompañamiento muy cercano. Mes a mes fuimos controlando. Y esa fosfatasa, que estaba altísima, pasó de 354 a 49, lo que es totalmente normal. El colesterol de 259 a 195. Y el cansancio que la acompañaba hace mucho tiempo desapareció. ¿Querés explicar qué es un panchakarma casero para los que recién comienzan? Panchakarma es un conjunto de terapias, así teóricamente es un conjunto de terapias, son 5 específicamente, que buscan retirar las doyas viciadas y las toxinas del cuerpo, sea vía purga, sea vía enema terapéutico, sea vía eh, vómito terapéutico, extracción de sangre o mediante aplicación de aceite en vías aéreas, básicamente. Esto se hace todo dentro de un proceso de cuidado de la alimentación, de preparar el cuerpo, lo que es el purva karma, la parte previa a preparar el cuerpo para las terapias en sí de remoción de toxinas. Lo que hace en sí es esto, remueve las toxinas, esto debilita un poco el cuerpo al principio, es bastante incómodo, pero después, los días siguientes a la terapia así de purificación, el cuerpo gana mucha fuerza, el acné gana mucha fortaleza y la persona se siente renovada, con mucha energía, la digestión se fortalece, el descanso mejora. Todo mejora porque la energía vital, la circulación sanguínea, todo funciona mucho mejor. Entonces acá quiero traerles un cierre o una visión que yo les quiero compartir, que es que este caso no es tan importante el resultado. Acá lo importante es lo que lo hizo posible, porque no fue magia, no fue una planta secreta que nadie conoce o algo que nadie puede aplicar, fue criterio. Fue detenerse el tiempo suficiente para hacerse las preguntas de una forma distinta, porque fíjense, esta persona ya estudió meditación, tenía una conciencia extra del cuerpo, de las prácticas, lo que hacía, pero en un punto, para decirlo de alguna forma, se olvidó de eso y se concentró en el otro lado. Entonces, para mí, generar un criterio y hacer una pregunta que te lleve mucho más profundo en qué le está pasando, por qué perdió esta conciencia que está teniendo de un lado pero no en su cuerpo, es súper esperanzador y es lo que cambia totalmente, porque significa que el criterio para empezar a ver a la persona no es un don, no es algo que te llega, que las personas nacen o que una luz desde arriba hace que vos entiendas todo de la Ayurveda y te ilumine para poder compartirlo, no. Es una habilidad que se aprende, que se desarrolla, que se practica. Y la que acompaña, los que acompañan a otros y pueden aprender esa mirada, o los que quieren hacerlo, y para el que está empezando también, y esa es la diferencia totalmente, porque eso cambia el qué lindo el Ayurveda, gracias por tu propuesta, esto no es aplicable para mí, a, ok, voy a lograr los resultados, voy a lograr que la persona pueda aplicarlo y que mejore su salud, o voy a lograr aplicarlo en mí porque entiendo qué me hace bien y dejo de intuir en base a cosas que veo y beneficios que leo. Entonces, a mí para eso es la clave. Por eso hoy les propongo una práctica súper simple. La próxima vez que alguien te consulte un síntoma, ya sea un paciente, un alumno, un amigo, antes de pensar qué recomendar, porque te dice lo que sea, me cae mal la comida, tengo dolor, me dieron este diagnóstico, hacete una sola pregunta. ¿Por qué este cuerpo llegó a este punto? No que doya está elevado, no que planta corresponde, no tiene acidez espita, no. Primero,
¿cuál es la historia de este desequilibrio? ¿Qué quiere decir este síntoma? ¿Qué está gritando ese cuerpo? ¿Sí? Debemos de desarrollar esta habilidad de hacernos preguntas más profundas, porque eso nos obliga a mirar a la persona y no al síntoma. Y eso es lo que nos dice la Ayurveda. Y ahí es donde se construye realmente el criterio clínico que queremos ejercer para tener una transformación. Básicamente eso. Este caso que nos compartió José nos muestra algo que vemos todo el tiempo. Muchas personas llegan a la Ayurveda buscando herramientas para sí mismas. Aprender qué alimento las ayuda, qué plantas, qué receta, qué proceso, qué rutina, qué como a la mañana, qué a la tarde, cuántas proteínas tengo que tener. No, son preguntas que nos hacen. Y en algún momento aparece algo, el deseo de entender el por qué. Dejar de repetir recomendaciones generales o cosas que ven por ahí y empezar a pensar desde la lógica ayurveda. De saber por qué dos personas con un mismo diagnóstico necesitan abordajes completamente distintos. Esto me hace acordar a un alumno que estaba en un curso con nosotros donde enviábamos recetas en ese momento y les dejábamos una idea de menú. Esto es un curso que teníamos hace muchos años. Y luego vino a nuestra formación de nuestro programa y me comentó, esto es increíble porque yo hacía todas mis rutinas, sabía las recetas, aplicaba lo que decían, pero no entendía por qué o para qué lo estaba haciendo. Pero solo veía que me sentía mejor, pero a veces cuando el desequilibrio aparecía no sabía cómo ajustarlo. Y cuando entendí el por qué me cambió todo. Y ese momento, cuando empezás a aplicar la herramienta con criterio, empezás a desarrollar esa mirada, esa forma de percibirlo, dejas de intuir, dejas de probar libros, dejas de guardar recetas en Instagram o que vas scrolleando y empezás a entender con confianza qué hacer, cuándo y por qué. Y ese es exactamente el corazón del Club de Medicina Ayurveda. No es más contenido, es un entrenamiento de una mirada, de una forma de verlo. Porque cada mes en este club te vamos a enseñar un órgano, qué desbalance tiene, cómo afecta al tejido, qué patologías puede haber y cómo se abordan desde estas miradas, desde estas preguntas profundas, para que puedas integrar toda la teoría, pero sobre todo para desarrollar la confianza que aparece cuando entendés el por qué y no solamente el qué hacer. Para los que quieren sanar su propia vida con más profundidad, pero para los que sienten el llamado también de empezar a acompañar a otros con seguridad. Y empezar a usar realmente de forma terapéutica la alimentación, las plantas, los hábitos, el yoga, los mudras y también las terapias de Ayurveda como Abhyanga. Bueno, hay un montón de terapias que también les vamos a contar dentro del club. Así que estamos haciendo la apertura por primera vez. Es un programa totalmente nuevo que estamos haciendo, va a ser una membresía, este va a ser el formato. Y antes de abrirlo al público general, queremos que las personas que ya están en este camino tengan la posibilidad de hacerlo primero. Así que si querés ser fundador de este nuevo espacio, con el descuento que va a tener de fundador, con todos los beneficios que no se van a volver a repetir una vez que llegamos al lanzamiento oficial y con la posibilidad de construir todo esto desde adentro, desde el principio, con nuestro acompañamiento ahí. Así que si mientras escuchaste este episodio pensaste, quiero aprender a mirar así, quiero aprender estas técnicas, quiero estar en este lugar, en las próximas horas van a estar recibiendo la información los que están en el canal, así que ya puedes anotarte. Si llegaste a este episodio desde Spotify o YouTube y todavía no estás en nuestra comunidad privada, búscanos en Instagram y escribinos la palabra fundador. Así te mandamos todo. Tenés nuestros Instagram en la descripción de este episodio. Así que gracias por escuchar, por quedarte, por querer aprender una mirada totalmente diferente, porque este cuerpo está llegando a este punto. Pregúntatelo, quiero que te lleves esta reflexión de hoy. ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Por qué este síntoma apareció? Y si querés aprender a responderle, que te acompañemos, nos vemos en el club. Nos vemos pronto. Chao.